Nicolás Bermúdez, perteneciente al campus de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Este trabajo está directamente ligado con la competencia o materia de desarrollo de la niñez y la adolescencia. Relacionado también con los métodos o diversos medios que buscamos nosotros para obtener aprendizaje mediante el estudio del desarrollo cognitivo de nuestra. La psicología del desarrollo principalmente se encarga de estudiar la conducta humana en cuanto a los cambios que puede presentar esta debido a los diferentes factores, sean internos o externos, y cómo puede cambiar en todos los aspectos que rodean o que a la final conforman a una persona. Puede ser en el área cognitiva, en el área social, en el área emocional, y qué influencia o grado de influencia pueden tener estos en los cambios que presenta un ser humano en cuanto a su actuar, porque como sabemos el actuar del ser humano que depende también de cómo se encuentra en estado físico, de cómo se encuentra en estado mental y en estado emocional, lo cual es completamente relevante y completamente influyente a la hora de relacionarse en los diferentes ámbitos en los cuales tiene como tal una congruencia o tiene relación. Todo mecanismo que yo utilicé fue la observación naturalista, la cual nos permite observar todos los cambios y como tal toda la recopilación de comportamientos que tiene una persona sin tener ningún tipo de influencia o intervención directa en estos mismos. Es decir, el cómo actúa una persona sin nosotros tener ningún tipo de influencia o ningún tipo de rol en su comportamiento, es decir, no relacionándonos con ellos. Expresaba Jean Piaget, la época en la que los niños obtienen desde los 7 años hasta los 11 años es una época completamente indispensable y primordial, teniendo presente que es la época en la que los niños desarrollan o se abastecen directamente de conocimientos en cuanto al área social, fortificando sus habilidades, la comprensión de normas los cuales los rigen o normas los cuales los rodean a lo largo de su vida, y teniendo presente que también obtienen la capacidad de pensamiento lógico, la están reforzando. Por lo tal es una época o una etapa completamente primordial, indispensable, vital o esencial para que los niños obtengan el desarrollo en todas las facultades que ya poseen de manera innata en su existencia, pero que los ayuda a la final a forjar su criterio, a forjar su carácter y a forjar absolutamente todo lo que quizá los rodea a lo largo de su vida, lo que les es de provecho. Por otro lado, Lev-Vygotsky resalta la importancia innegable que puede tener el entorno en cuanto a la obtención de aprendizaje de los niños, en cuanto a su personalidad, su accionar o su proceder también depende mucho del entorno en el que se relacionan, empezando desde el entorno familiar, que es un entorno completamente indispensable en el cual el niño absorbe todo tipo de conocimientos, pero también todo tipo de rasgos, los cuales tienden a conformar, a forjar su misma personalidad o su mismo proceder o personalidad, como recalco anteriormente. Entonces, el autoestima, la participación, el criterio, el dominio propio y todo este tipo de agentes que al final son los que conforman e integran la personalidad. Entrándonos netamente en el tema abordado, el método o mecanismo que yo utilicé fue la observación naturalista, como relacioné o como inferí anteriormente. La observación naturalista es la observación que nosotros mismos relacionamos o realizamos hacia un niño, hacia una persona en general, basándonos directamente en su comportamiento sin tener ningún tipo de influencia o de relación con el mismo. Es decir, no relacionándonos directamente con esta persona, o quizás sí, pero no teniendo ningún tipo de influencia, ningún tipo de relevancia en cuanto a su comportamiento. En este caso, puse a Saray. Saray es una niña de 9 años, la cual habita en su residencia con su mamá, con su abuelo y con su hermana menor. La niña no presenta ningún tipo de problema a la hora de relacionarse con otros niños, puesto que como es una niña, quizás sus actividades lúdicas son completamente constantes, es decir, ella no tiene ningún tipo de reparo ni de dificultad a la hora de relacionarse con otros niños de su misma edad. Sin embargo, en el colegio está presentando una baja participación activa en clase. Esto se debe a que la madre de Saray, a la hora de impartir como tal conocimiento, de transferir conocimiento en cuanto a lo académico, de las tareas que le delegan quizás en su colegio, en su aula de clases, no le habla de la manera más linda, es decir, no es una mamá que quizás esté muy presente en cuanto a su educación. Por lo tanto, la niña ha adquirido, no digamos una especie de trauma, pero se ha adquirido algún tipo de reparo cuanto a esto, puesto que la niña, aunque tiene conocimiento relacionado con el tema que quizás puede estar abordando su maestro en su salón de clase, la niña no participa de manera activa. Sin embargo, vamos a tratar el tema enfocándonos directamente en el mismo tema o en la misma causal que estamos observando en esta área. El desarrollo físico, Saray no presenta ningún tipo de negligencia, ningún tipo de dificultad en relación, asociación directa con lo que es su motricidad, es decir, es una niña la cual puede movilizarse con toda facilidad hacia los distintos espacios en los cuales ella se relaciona o en los cuales ella parte. En cuanto al desarrollo cognitivo, podemos inferir que Saray no tiene ningún tipo de falencia
o ningún tipo de problema en cuanto o en relación directa con su desarrollo cognitivo, puesto que es una niña que si se le plantea un tema en relación con lo académico, asociado con lo académico, asociado con lo social, ella puede adoptar desde una postura de pronto sabiendo o teniendo un conocimiento de este tema previamente con una explicación dada o posteriormente con una explicación dada. Sin embargo, como digo, la niña quizá no lo expresa, puesto que su entorno familiar, que es el más influyente, es un entorno el cual le ha como tal implantado a ella una especie de comportamiento la cual es el no participar, saber pero no participar. Inferir o yo deducir que puede ser por miedo debido a que ella de pronto piensa que su maestro o la persona de la aula quizá puede pensar que ella va a pensar, o sea, que su maestro quizá adopta como el rol de su madre. Es decir, adopta un rol del cual es de pronto opresor, del cual de pronto de brindar o suministrarle miedo. Es decir, una persona que quizás puede adoptar esa postura de su madre o ese rol de su madre, que es el rol de brindarle miedo. Con esto no estoy diciendo que su madre es mala, solamente que de pronto en cuanto al marco educativo, su madre no, al no ser una experta, no ser una docente, no le habla de la manera en la que quizá la niña debe hablársele para que ésta tenga un conocimiento de manera integral o de manera esencial. En el marco social, como dije anteriormente, Sarai presenta o establece relaciones interpersonales entre ella y otros niños o otras personas con regularidad, es decir, no tiene ningún tipo de problema o dificultad con ello. Se desenvuelve, digamos, de manera positiva. En el desarrollo emocional, podemos decir que sea una niña que ha tenido, en cuanto a lo emocional, todo el amor quizá que se le pueda dar, sino que como inferí o como expresé anteriormente, la niña puede pensar que el rol que ocupa su maestro es el mismo que ocupa su madre, es decir, puede utilizar los mismos términos, quizás puede tener una reacción similar a lo de la madre, lo cual no espera ya en una aula de clase. Por lo tanto, ella presenta una reacción o como tal una respuesta llena de temor o inhibición, es decir, por eso ella se cohíbe de opinar, aún teniendo conocimiento de los temas que está tratando en su aula de clase. En su desarrollo comportamental esto tiene una influencia clara, y es que la niña quizá, por eso es que puede comportarse de una manera diferente en el aula como se comporta fuera de la misma. No se desenvuelve de la misma manera porque no siente quizá la misma seguridad que siente a la hora de relacionarse con otros niños, aún en el colegio estando relacionándose con otros niños. Entonces esto lo podemos ver en el marco social, pero en el marco estudiantil también. La niña quizá en una hora de descanso puede estar completamente tranquila, desenvolviéndose en sus relaciones interpersonales de manera positiva, de manera regular. Sin embargo, a la hora de tener de pronto una clase o de hacérselo un cuestionamiento también por parte de un maestro, como se debe, puesto que esto hace parte como tal del desarrollo de una clase o de un conocimiento que a la final un maestro busca impartir, la niña quizás puede presentar un bloqueo o no tener un bloqueo, sino simplemente tener miedo o temor de participar, no creyendo que de pronto lo que va a decir está mal, sino que de pronto no vaya a recibir una respuesta o una contestación esperada o benigna y amigable con ella. Se asocia directamente con el marco teórico en dos aspectos, los cuales describiré o sacaré a reducir a continuación. Esto según como Piaget expresó que él siente o que él sabe e infiere que el niño tiene pensamiento lógico o razonamiento lógico conforme a su edad. Es decir, conforme el niño va teniendo edad, va forjando también su carácter, su personalidad y también su raciocinio. Y según Vygotsky, él expresa que también el entorno familiar o el entorno personal o el entorno social tiene como una completa influencia en cuanto a la calidad de obtención de conocimiento, obtención de saberes, de obtención de personalidad y también de su criterio. Entonces, aquí podemos relacionarlo de estas dos maneras. Según mi perspectiva y conforme a los estudios que he realizado pues, en el tema y la lectura que realicé, puedo determinar y concluir directamente que los niños sí tienen una influencia en cuanto a su entorno. ¿Por qué? Porque el entorno al final es lo que le brinda al niño sus primeros pasos. Porque él al ver cómo se moviliza una persona, trata de saber que de manera física puede caminar. También cuando empieza el niño en su etapa a hacer preguntas desde los 2 hasta los 5 años, es porque el niño tiene curiosidad y al final la curiosidad es innata en el ser humano, pero la curiosidad también se obtiene en el entorno. Es decir, sus padres realizan preguntas de manera constante. El mero hecho de decir, ¿cómo amaneces hoy? O ay, ¿cómo estoy? Eso es una pregunta, un cuestionamiento. Quizás te puedas hacer tú mismo, pero que los niños también no tienen ese tipo de bases o fundamentos para empezar a preguntar. Y según lo que dice Piaget, también se relaciona
puesto que nosotros los seres humanos, conforme a las vivencias que tenemos y a los años que tenemos, primero teniendo en cuenta la edad a la final a nosotros nos brinda como una serie de acontecimientos, puede ser, supongamos, ya pasamos de primaria a secundaria, quizá la manera en la que se nos brindan las clases no es la misma, quizá la obtención del conocimiento no es lo mismo, porque los temas que se abordan o se abarcan en ellos a la final no son los mismos, tienen una diferente aplicabilidad, tienen un diferente procedimiento para realizar los mismos con una ejemplificación o un resultado. Entonces, por lo tanto, esta aplicación tiene que ver con eso. El niño tiene dos influencias: está la influencia del entorno, de esos factores externos que se presentan o con los que él concurre, pero también del factor interno, que es completamente necesario y que se relaciona con el factor externo. Es decir, nuestro factor interno, que es nuestra naturaleza, nos brinda a nosotros un criterio, nos brinda a nosotros como tal un instinto para saber cómo actuar en relación con el factor externo, que son las situaciones que a la final nos rodean a nosotros en nuestra vida cotidiana. Les doy muchísimas gracias por brindarme este espacio para socializar mi tema. Que tengan muy buen día absolutamente todo, y gracias por prestar atención a esto. Espero que sea primeramente de gran edificación para ustedes, así como fue para mí abordar este tema y leer este libro. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Nicolás Bermúdez, como reiteré.